Profesor Henry, buenas tardes. Esta presentación hace parte del video relacionado con el trabajo final de la materia de psicología. Nuestro tema a exponer en este video será personalidad y autoconfianza. El grupo de exposición está conformado por Michael Steven Ortiz Prieto, muy buenas tardes. Juan Felipe Ávila, quien les habla. Y mi nombre es Juan Díaz. Entonces, el contenido de nuestra exposición, que está basada en el archivo que el profesor dividió para varios grupos de la clase, nos correspondió el capítulo 8, en el que se habla de la personalidad y la autoconfianza, donde se tratan los temas como conceptos y teorías explicativas de la personalidad, estilos cognitivos del deporte, evaluación de la personalidad del deportista, personalidad y rendimiento deportivo, la autoconfianza, conceptos y teorías de autoconfianza, rendimiento deportivo y niveles de confianza, evaluación de la autoconfianza y las conclusiones que nosotros le vamos a dar a este texto. Para iniciar, vamos a hablar de conceptos y teorías explicativas de la personalidad. Entonces, debemos tener claro que, según Mies y Márquez, en el 2005, la personalidad se refiere pues al nivel inconsciente, también se refiere a los conflictos y a las ansiedades diversas por oposición al nivel consciente y cognitivo. También nos habla de la personalidad en Marín en el 2002, donde la define como aquello singular del hombre que emerge de su individualidad en relación directa con el medio ambiente con el que interactúa activamente. Otra referencia que está citada es la de Arnaldes en 1992. Él determina que la personalidad es una construcción científica elaborada por la psicología con el fin de comprender la manera particular del ser y del hacer que es propia en una persona. Entonces podemos decir que en cuanto a la personalidad está constituida por las características y conductas típicas de un determinado ser humano. Esta misma da individualidad a cada persona, lo caracteriza pues lo individual que surge a medida de que la persona crece, madura y se relaciona con muchos estímulos pues del ambiente. La personalidad es el producto de la interacción del individuo con su medio social. Entonces, eso es lo que yo aporto pues al tema de conceptos, teorías y aplicativas de la personalidad. De pronto mis compañeros si tienen un punto de vista para agregar. Ok, buenas tardes. Entonces, refiriéndonos al concepto de teorías explicativas de la personalidad, la primera parte habla directamente sobre todas las conclusiones arbitrarias de muchos artículos o muchos instrumentos de lectura. Entonces, aquí lo que está hablando directamente es qué son las características de la persona a medida que surge en el ámbito social, deportivo, cultural, en una acción pues continua, en una acción de como explicaba el libro que era de acción a la reacción en un sistema continuo del deporte. Bueno, pues de mi parte siento que encontramos muchas definiciones y pues todas tienen como similitudes en el sentido de que encontramos que no solo lo va a definir el ambiente que rodea a cada persona, sino también desde mi punto de vista siento que cómo percibe cada situación que acontece en su ambiente. Entonces podemos encontrar que puede que dos personas en un mismo ambiente tengan personalidades completamente diferentes y lo entendería más por el lado de cómo percibe cada uno esas particularidades que lo rodean.
Ahora vamos con estilo del deporte. El concepto de estilo deportivo se refiere a la predisposición, es consistentes y pues las características es de percibir, recordar, organizar, procesar, pensar y hasta resolver problemas. Pues no se trata directamente de habilidades, sino más bien de la manera preferida de cómo uno usa las habilidades. En cuanto a este tema, yo lo relaciono un poco con el entorno del deportista, cómo el deportista se relaciona con su entorno mediante los sistemas cognitivos pues, del cerebro y los estímulos que el entorno genera al deportista al momento pues, de realizar determinada labor o, no, como decía el compañero Michael, no al momento de las habilidades, sino de cómo no de tener las habilidades, sino de cómo las pone en práctica, es lo que creo yo. Sí, exacto. Desde mi punto de vista, siento que también entra lo que hablamos de inteligencia, que no es tener el conocimiento, sino buscar la forma de aplicarlo. Entonces, en ese sentido, de lo que se nos menciona en la última parte, de la manera en cómo las va a usar, sí, pues lo podemos relacionar por ese lado, desde mi perspectiva. Bien, ahora vamos con la evaluación de la personalidad del deportista. Entonces, la evaluación de la personalidad del deportista, sustituyéndose en el constructo teórico de los rasgos, por un enfoque más empírico centrado en la evaluación situacional de la competición deportiva. Esto nos lo plantea Bailey en 1992. No sé si tengan hasta ahí algo por decir mis compañeros o continúo. No, continúe y al final pues se agrega, si queremos Vale, agregar Michael o yo, pues hablamos, tranquilo. listo. Entonces, por decirlo de otro modo, menos test de personalidad e inteligencia y más instrumentos específicos para la situación deportiva. Test, cuestionarios, autoinformes y demás. Estos son instrumentos que, por otra parte, habrán de tener como un objetivo prioritario la evaluación de los aspectos cognitivos de los deportistas durante los entrenamientos y también durante las competiciones. Por esta y otras razones, si queremos de alguna u otra forma sistematizar y optimizar la clasificación de los test y cuestionarios más utilizados en la evaluación del indicador cognitivo, tenemos que distinguir tres de los procesos básicos más evaluados, que son los procesos emocionales, los procesos atencionales y, por último, los procesos motivacionales. Bueno, en cuanto al tema de la evaluación de la personalidad de un deportista, creo yo que es importante lo que dice al final Juan de los procesos, cómo se evalúa el deportista. Al momento de uno dictar una clase, cree uno, o bueno, tiene uno la leve idea de que debe enseñar un determinado gesto técnico, determinado gesto táctico, y a veces como que uno no piensa en los procesos emocionales en los que está en ese momento la persona a la que uno le está dando la clase, en si está motivada o no para recibirla. Entonces me parece que es importante cómo con esos test se puede hacer un estudio pues de la personalidad al momento de un entrenamiento en el que está pues cada persona. Yo comparto lo mismo con mis compañeros y para esto se podría proponer, digamos, temas como los de Boston, de la autoenseñanza, sí, porque pues aquí tiene que generarse más una situación deportiva donde la persona tiene que hacer esto empíricamente. Entonces acá es donde él va a generar su propio feedback, donde va a haber los procesos emocionales, los mismos procesos motivacionales que la persona tenga pues al realizar la tarea o el trabajo en específico, no necesariamente test, como lo decían acá, de mirar test de personalidad, de inteligencia, y más bien mirar los mismos cuestionarios y autoinformes. Listo, entonces podemos seguir con la siguiente diapositiva, la cual habla de la personalidad y el rendimiento deportivo. Entonces debemos entender que Williams y James en el 2001 señalan que el rendimiento y resultado deportivo de un deportista es multifactorial, es decir, que depende de muchos factores y no depende solo del deportista, cómo se desempeña. El éxito deportivo dependerá de un conjunto de cualidades propias, habilidades en las cuales
podemos destacar las habilidades del deportista, las capacidades físicas, las variables psicológicas y otras más. Y otras también de cualidades, dependerá también pues de cualidades ajenas al deportista mismo, como el árbitro, el terreno del juego, el rival al que se enfrenta y demás. Entonces, centrándose en las variables del individuo, los deportistas que han obtenido éxito a altos niveles de desempeño poseen pues una destreza y un talento para realizar bien la actividad específica que se les pide, y puede que se trate de personas con características de personalidad similares. Esto lo habló Casis y Sumalave en el 2008. Pues aquí lo que nos podemos dar cuenta es que la personalidad va directamente con el rendimiento deportivo. Si la persona es una persona competitiva, con una autoestima demasiado alto, con unos parámetros y unos objetivos precisos, pues el rendimiento podría, o sea, obviamente puede aumentar. Igualmente, si la persona tiene un rendimiento deportivo alto, pero digamos las características o el momento como el árbitro, el terreno del juego rival o el campo de juego o en este momento la multitud de las personas atraviesan un golpe de crisis, pues la personalidad de la persona va a decaer, igualmente que el rendimiento. Bueno, desde mi punto siento que sí es importante tener en cuenta como la concentración que debe tener cada deportista para anteponerse a ese tipo de situaciones que van más allá de lo ajeno a él, sí, todo lo que lo rodea en su ambiente eh, va a influir y de él dependerá si esa influencia va a ser positiva o negativamente. Ya las demás características van propias de su entrenamiento, que son las capacidades físicas y demás aspectos que ya son netamente del deportista, pero sí en ese sentido de desenvolverse en un ambiente, sí debe estar como muy concentrado y lograr anteponerse a cualquier cosa que pueda jugarle en contra. Bueno, el siguiente tema es autoconfianza y pues vamos a tocar los conceptos de autoconfianza y unas teorías. Entonces, la autoconfianza es el término que empleamos en el ámbito de la psicología del deporte, claro está, no para referirnos a la confianza de un deportista, pues tiene sus propios recursos para alcanzar el éxito, o de una manera algo más concreta, la confianza o convicción que una persona tiene para ejecutar una determinada conducta, pues de una forma exitosa, claro está, y también para alcanzar un resultado determinado. Entonces, López de Calle Calero describe algunas características propias, pues, para valorar la autoestima y pues están designadas de la siguiente manera, que dice que es el aspecto físico, pues, las relaciones con los demás, la personalidad, cómo lo ven los demás, el rendimiento profesional o académico, la realización de tareas cotidianas y el funcionamiento intelectual. Bueno, en este punto de la autoconfianza creo que es uno de los temas más importantes que se trabaja en este texto, que estamos trabajando nosotros. Me parece que es el más relevante porque nosotros sabemos que hemos tenido claro siempre que el éxito de un deportista depende mucho de lo que él crea en él mismo. Entonces, en este punto sabemos que depende también de muchas cosas más allá del querer creer uno en uno mismo al momento de competir, depende pues del aspecto físico en el que está él frente a sus rivales, cómo lo ven los rivales a la otra persona, el rendimiento que está teniendo profesionalmente, si está relacionado con una carrera profesional o con una carrera universitaria o del mismo colegio, cómo afecta eso a la autoconfianza de un deportista. Creo que es lo más resaltable que se puede decir en cuanto a este tema de la diapositiva. Bueno, yo comparto con Felipe en el sentido de que es de lo más relevante que encontramos acá porque pues eh, hay factores que de alguna u otra forma uno puede trabajar con el deportista en conjunto o de alguna u otra forma darle las herramientas para que lo lleve a cabo. Pero la autoconfianza es algo que va mucho más en él, sí, uno puede llenarlo de herramientas o de información de una cosa y la otra, pero la autoconfianza va a depender completamente de él, de cómo perciba todo, de cómo trabaje su mente. Sí, es algo que es muy propio de él y de él dependerá pues el resultado de esta parte de autoconfianza, entonces por eso le cargo su importancia.
Listo, vamos entonces con rendimiento deportivo y niveles de confianza. Entonces, podemos entender la autoconfianza deportiva como la creencia y la convicción que tiene un deportista respecto a su habilidad para ejecutar con éxito la conducta que requiere en el momento y producir un determinado resultado en las competencias deportivas. La autoconfianza óptima equivale a estar convencido de poder cumplir las metas. Es básicamente eso lo que encontramos en este punto. En este punto, creo yo que empieza a valer mucho el papel del entrenador al momento de generar una autoconfianza en el deportista, porque el deportista puede sentirse confiado, pero necesita que su entrenador le dé esa confianza para poder llegar al nivel máximo de lo que quiere realizar. Creo yo que en este momento la responsabilidad del entrenador marca mucho el nivel de autoconfianza que se puede generar en un deportista, y es ahí donde también se relaciona un poco pues con nuestra carrera de licenciados en deporte, cómo nosotros tenemos que aprender a generar la confianza en la persona a la que le estamos instruyendo. Me parece que es algo muy importante y es un peso que recae sobre nosotros los entrenadores. Yo aquí tomaría como en cuenta que aquí la autoconfianza sería más como el proceso que tiene el deportista para ejecutar sus tareas o sus acciones, ¿no? Entonces hablaríamos acá del transcurso del deportista a nivel profesional, de cómo ha logrado sus metas o sus triunfos, igualmente sus derrotas, para que su nivel de confianza a la hora de ejecutar dicha acción o dicho problema, pues vaya mejorando claramente. Y que el rendimiento deportivo, pues obviamente sea lo mismo. Así como el nivel de confianza vaya aumentando, pues tiene que ir aumentando el rendimiento deportivo. Pero aquí es directamente ¿con qué? Con los procesos que ha tenido este deportista en el transcurso de su carrera deportiva. Bueno, para hacer una aclaración acá, conceptos y teorías de autoconfianza es un subtítulo. Y rendimiento y deportivo y niveles de confianza hace parte de este mismo tema que estamos abarcando. Entonces, para tener un poco claridad y en ese orden de ideas, nos faltaría este tema, que es evaluación de la autoconfianza, que le corresponde a nuestro compañero Michael Ortiz explicarlo, y ya damos nosotros nuestro aporte para terminar. Ok, evaluación de la autoconfianza. Bueno, pero para medir la autoconfianza de un sujeto, proponen tres instrumentos. Uno que es la confianza de rasgo, confianza de estado y orientación competitiva. En los dos primeros se le pregunta al deportista el grado de la realización óptima que obtendrá en ámbitos como concentración, concepción y metas y preparación para la competición. Y la última, pues siempre va a ser la orientación competitiva en el transcurso de su carrera, ¿sí? Lo que lleva en el transcurso de la carrera o los triunfos que ha logrado. Entonces, en este punto creo yo que está hablando el autor, el texto del que nos estamos basando. Lo que está diciendo es que el deportista debe haber generado, al momento de tener autoconfianza en él, debe haber generado una personalidad también de crítica, donde él, al ver sus logros o al ver la situación en la que está deportivamente, debe evaluar si esa autoconfianza a la que ha llegado lo ha llegado a tener buenos resultados o lo ha llegado a tener malos resultados. Eso ya generará en él un cambio en la actitud, en la forma de entrenamiento, en cómo asume cada sesión de entrenamiento, y eso le vendrá bien para hacer incrementar su autoconfianza y, más importante, para que su autoconfianza dé frutos a nivel pues deportivo. Bueno, desde mi punto siento que acá hay algo que es muy, muy importante que debe tener en cuenta el entrenador, y es que hay situaciones netamente de la competencia que le van a servir para poder evaluar ese tipo de cosas. Porque podemos tener un deportista que nosotros lo vemos entrenando y efectivamente hace todo como pretendemos que lo haga, concentrado, creyendo en sus capacidades y demás, pero a la hora de la competencia le juega en contra, ¿sí? Entonces siento que ese tipo de circunstancias en las que él puede evaluar durante la competencia
son las únicas que, bueno, no, tal vez no las únicas, pero sí las que mayor certeza le van a dar de que realmente hay un grado de autoconfianza o no en el deportista. Listo, entonces para concluir el tema de la presentación, mis compañeros y yo decidimos sacar en cuanto a las conclusiones de este tema, cómo la personalidad y la autoconfianza puede marcar nuestra carrera como licenciados en deporte. Entonces, por mi parte, creo yo que el docente licenciado en deporte debe actuar como mediador en el proceso de aprendizaje, por lo que la motivación, el aporte de criterios y el diagnóstico de las situaciones de aprendizaje de los alumnos se constituyen pues en nuevos ejes de su función. Por otro lado, creo yo que el licenciado en deporte debe promover y facilitar las relaciones humanas y a partir de cierta edad del alumno al que le está dando clase, se debe construir en el orientador, se debe construir a ese alumno como orientado, o sea, debe ser el, qué pena enredarme, sino lo que quiero decir es que el profesor debe ser el orientador personal de este alumno. De ahí la necesidad de la especialización de nosotros como docentes, de no quedarnos en licenciados en deportes, sino irnos a una especialidad más para poder enfocarnos más hacia un punto de aprendizaje que le queremos dar a una persona a la que le queremos enseñar. Es lo que yo concluyo en cuanto al tema que hablábamos en general. Bueno, por mi parte, en las conclusiones que yo saco después de este tema, de este capítulo, de este texto, creo yo que para poder generar todo este proceso, lo primero es que tenemos que actuar es sobre la autoconfianza de los individuos. Ya dependiendo del proceso que tenga la autoconfianza o generarle confianza a las personas en sus capacidades, en sus actitudes, se genera una personalidad adecuada para la persona, sea un deportista, sea un estudiante, sea quien sea, genera una personalidad óptima y gracias a eso se llevará a cabo como una conexión entre autoconfianza y personalidad. De aquí en adelante, el rendimiento de la persona, sea a nivel educativo, sea a nivel social, cultural o deportivo, la persona tendrá un camino a seguir. Bueno, de mi punto de vista, considero que es algo que el entrenador debe tener siempre presente, estar muy concentrado y pendiente de ese tipo de cosas que envuelven al deportista y lo relaciono mucho con un tema personal. Eh, digamos que tocando el tema en específico la autoconfianza, en algún momento de mi vida cuando entrenaba sentía cómo ese respaldo o no por parte del entrenador me iba a afectar en cuanto a la confianza. Entonces, digamos que en la universidad a veces nos enseñan que veamos todo de los profesores y tomemos siempre lo bueno o lo malo y miremos cómo no queremos ser. Entonces, en ese sentido, lo relaciono mucho por ese lado de que no quiero ser como él, en el sentido de que siempre sentía como que daba la espalda al deportista y en realidad la autoconfianza sí va a ver afectada. Así que sí siento que por ese lado se puede trabajar mejor, que va a jugar un papel importante en el desempeño del deportista y es como lo que me quedó más presente del tema que tocamos el día de hoy. Listo. Entonces, para concluir este tema, nosotros encontramos un video donde se habla de la importancia de la personalidad y la psicología deportiva. Entonces lo vamos a poner para que el profesor Henry lo vea y nosotros también ya lo hemos visto y lo hemos analizado. Entonces es un material audiovisual que encontramos de apoyo en cuanto a este tema. Entonces ya lo compartiré.
Directamente desde la presentación no se puede ver, entonces voy a compartir pantalla para que se pueda ver el video, ya lo coloco, profe Henry, para que lo vea, por favor. Ahí se está viendo el video, sí. Sí, ahí se ve. Listo, le voy a dar play para que el profesor lo vea. Nosotros también estamos ahí, profe, viéndolo con usted a la vez.
Hey there, looking for a job? Are you able to speak English flexibly and completely?
Listo, profe. Entonces ese fue pues como el video con el que queríamos hacer un poco relación a todo lo que habíamos hablado. Ahora vamos a hacer una dinámica en grupo nosotros. Entonces les pido por favor a mis compañeros que prendan sus cámaras. Listo. Entonces a continuación voy a poner un video de un test para el autodescubrimiento de la personalidad. Entonces lo vamos a realizar nosotros y pues esperamos que el profesor Henry a la vez, allá desde donde esté viendo el trabajo, lo realice. Entonces empezamos, voy leyendo y después respondemos todos. Una de las preguntas más fáciles de responder debería ser ¿quién soy yo? Sin embargo, suele ser una pregunta muy difícil de contestar. Este ejercicio te ayudará a dar respuesta a esa difícil pregunta. Instrucciones. Contesta las siguientes 28 cuestiones lo más rápido posible, sin detenerte a reflexionar o pensar en la respuesta. La intención es contestar lo primero que se viene a nuestra mente al leer cada pregunta. Entonces ahí vamos. Mi color favorito. Mi número favorito, Mi color favorito. Ser inmortal. dinero, Velocidad. Duermo. un río, Estoy con mi familia. Estoy solo. recordando, Soledad. Hago un gol. gano algo, Estoy tapando. ¿Qué hay después de la muerte? ¿cómo voy a morir? ¿Cuál es mi propósito? La pausé un poco para que vayamos más al ritmo. Entonces seguimos con me enojo cuando me llevan la contraria. No me explican, Las cosas no salen como quiero. Es jugar un mundial. tener todas las veces del mundo, Viajar. Mm, en esta no sé, o sea, responde rápido. El pensamiento que aún sigo teniendo es ¿por qué crecemos tan rápido? Mike. ¿podré viajar en el tiempo? Ujú. Yo sigo pensando, creo que no tengo una respuesta. Bueno, sigamos. Paso. No soy consciente de las consecuencias. Rompo cosas, Me exalto con cualquier persona. Me aíslo. me encierro, Escucho música. Busco a mi mamá. busco la soledad, Busco un apoyo. No sé qué va a pasar con algo en mi vida. no sé de mi familia,
Siento incertidumbre bastante. Matrimonio. Dinero. Plata. Me muestro como soy. Me veo al espejo. Me paro bajo del arco. Me sentí valiente cuando. Ah, pensé que era la misma. Me sentí valiente cuando hablé de mis problemas personales con alguien más. Defendí a alguien. Expuse sin estudiar. Mi mamá. Mi vida. Mi familia. Fuerte. Pipe. Fuerte. Eh, orgulloso. Inseguro. Hacer reír a la gente. Montar bicicleta. Tocar guitarra. No. Por el semestre. El semestre por 2. Graduarme. Viajar. Viajar. Extrañaría ser joven. No tendría nietos. Esperaría no arrepentirme del tiempo que perdí. No querría crecer nunca. Por 2. No quisiera crecer. Por 3. Lo mejor de ser yo es que soy único. Mi fuerza de voluntad. Las personas que me rodean. Madrugar. La sociedad. La hipocresía. Salir a la calle. Amistad. Una pola. Dinero. Dinero. Viajar. Una persona no es un nombre, un oficio o profesión, es único y repetible, así que tú eres el conjunto de todas las respuestas dadas y mucho más, así que ya puedes responder la última pregunta. Cha, 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 chan.
Yo soy único. Yo soy único. Soy único. Listo, profe, esa era nuestra actividad lúdica. Espero que la haya disfrutado. Nos hubiera gustado tal vez haberla hecho en clase con nuestros compañeros. Nos hubiera gustado tal vez haber escuchado las respuestas suyas. Y ya, con eso concluimos pues nuestra presentación y esta reunión, profe. Muchas gracias.